Sí. Perfecto, gracias. Pues buenos días para vosotros, casi buenas tardes para mí. Soy Gemma y trabajo en la Universidad de Girona, como ha comentado. Y bueno, la idea de hoy es presentaros un poco brevemente los temas referenciales de la investigación inclusiva y una experiencia que hemos llevado a cabo de investigación inclusiva en la Universidad de Girona. El grupo de investigación en diversidad al cual pertenezco y un grupo de personas con discapacidad intelectual que hace unos 10 años actualmente que vamos trabajando juntos. Por eso, como os decía, tengo la intención de hablar un poco sobre de dónde sale, ¿no?, la investigación inclusiva y qué tipos o grados podemos encontrar, para poneros un ejemplo de una investigación inclusiva que hemos llevado a cabo, hablar un poco sobre el valor que aporta el hecho de que una investigación sea inclusiva y hablar también de algunos de los retos que nos hemos encontrado y que nos seguimos encontrando. Bueno, pues ¿de dónde sale, ¿no?, la investigación inclusiva? A finales del siglo pasado, a través del retorno de veteranos de guerra en Estados Unidos y de que inicialmente colectivos como el de las personas negras, pero luego se fueron añadiendo otros colectivos, se organizaran para luchar y defender sus derechos civiles, la igualdad de oportunidades. Y esto en Estados Unidos de América. Y en Europa y países escandinavos, pues se empezara a promover, servicios de apoyo, servicios sociales. Todo esto conllevó que hubiera una transformación, ¿no?, del modelo de una visión más médica de la discapacidad a un modelo social de la discapacidad. Hay una frase del 1976, hace ya tiempo, que exemplifica muy bien qué es esto del modelo social, ¿no? En un foro que se llevó a cabo el año 76, promovido por la Unión de Personas con Discapacidad Física en contra de la segregación, ¿qué se comentó, ¿no? Pues desde nuestro punto de vista, me pongo en el papel de la persona que comentó esto, ¿no? Desde nuestro punto de vista es la sociedad la de que discapacita a las personas con discapacidad física. En este caso, la discapacidad es algo impuesto por encima de nuestras dificultades, por lo que se nos excluye y se nos aísla de manera innecesaria de la participación plena en la sociedad. Por eso, lo que comentaban es que las personas con discapacidad son un grupo oprimido en la sociedad. Esta frase pienso que refleja muy bien por lo que lucha el modelo social, y que no son las barreras individuales, sino las colectivas, las comunitarias, las barreras sociales, ¿no? En este sentido, también se comentó que las personas con discapacidad rechazan a los expertos, o que los expertos podemos interpretar que pueden ser políticos o pueden ser investigadores, por ejemplo. Pues rechazamos a los expertos que lo que quieren es saber cómo aceptamos nuestra discapacidad, por ejemplo, ¿no? Pidiendo ir más allá, porque lo que nos interesa a las personas con discapacidad son los caminos para cambiar nuestras condiciones de vida. En este sentido, la investigación inclusiva permite ir más allá, ¿no? Porque valora, tiene en cuenta las opiniones, intereses, necesidades, preocupaciones, aportaciones, puntos de vista, experiencias de personas con discapacidad. Y, también porque en investigación inclusiva el problema de la investigación, ¿no?, pertenece a las personas con discapacidad, aunque no sean las promotoras de esta investigación. Lo que hace también la investigación inclusiva es promover los intereses de las personas con discapacidad
Y es necesario que investigadores sin discapacidad trabajen al lado, conjuntamente, de manera colaborativa, con personas con discapacidad, dándoles apoyo, aprendiendo de ellas también. Aunque es muy importante tener en cuenta la necesidad de que la información, los informes que se generen, los resultados sean accesibles y entendibles para las personas con discapacidad, para que puedan tener cierto control, ¿no?, tanto del proceso de la investigación como de los resultados. Hasta antes de que se empezara a hablar de investigación inclusiva, ¿no?, a principios de este siglo, ya se habló de la participación ciudadana, ¿no?, de diferentes grados de participación ciudadana, pasando desde la no participación hasta llegar a la ciudadanía que sea la que tiene el poder, pasando por una participación pues, más ambigua o de fachada, digamos. Y si trasladamos estos niveles, estos grados de participación ciudadana, si los trasladamos a la investigación inclusiva, también podemos encontrar distintos grados, ¿no?, o distintos niveles de investigación inclusiva diferenciados por el papel que las personas con discapacidad tienen en esta investigación. Inicialmente podríamos empezar pues, por investigadores académicos que escuchan las historias de vida, narraciones de personas con discapacidad intelectual, por ejemplo, ¿no? Seguidamente podríamos encontrarnos con grupos de investigadores académicos que tuvieran en cuenta la opinión de personas con discapacidad para llevar a cabo alguna parte de su investigación. Por ejemplo, podríamos encontrarnos con personas con discapacidad que asesoraran a la hora de elaborar o diseñar una entrevista, por ejemplo, las preguntas de la entrevista. Después podríamos encontrar un siguiente nivel en el que las personas con discapacidad tienen un papel más activo, ¿no?, y ya llevan a cabo algunas de las tareas de la investigación, como podría ser realizar las entrevistas, por ejemplo. Y finalmente nos encontramos el último nivel, ¿no?, de investigación inclusiva, en la que personas con discapacidad son las promotoras, ¿no?, de sus propias investigaciones. Es decir, toman todas las decisiones del proceso de investigación. En este sentido, como os comentaba, en la Universidad de Girona, hace 10 años, 10 cursos que empezamos a colaborar con un grupo de personas con discapacidad intelectual y, como podéis ver, como grupo hemos ido evolucionando, creciendo, aprendiendo y empezamos con una participación y una colaboración ínfima, podríamos decir, ¿no?, de las personas con discapacidad en la investigación, pero a medida que hemos ido aprendiendo todos unos de otros, podemos ver cómo ya estos últimos cursos cada vez las investigaciones han sido más promovidas por las personas con discapacidad. Y lo que quería es poner un ejemplo de cómo hemos llevado a cabo una de estas investigaciones, ¿no? Se trata de una investigación sobre la vida en pareja que se llevó a cabo durante 2 años, 2 cursos académicos, y se empezó por escoger el tema a través de una votación y el tema que más interesaba o más preocupaba a la mayoría de miembros del Consejo Asesor aquel año fue el de la vida en pareja. A partir de aquí se tuvo que decidir pues, qué queremos, qué nos preocupa sobre la vida en pareja, qué queremos saber, qué queremos conocer, aprender sobre la vida en pareja, y se hizo una lluvia de ideas, ¿no?, para poder concretar exactamente qué queríamos hacer. Se decidió que lo que se quería era analizar el papel, el rol
de las familias, de los padres, si interferían, si no interferían en el hecho de poder ir a vivir de manera independiente y en pareja, ¿no? Se fue concretando, ¿no? Hasta llegar a este qué queremos hacer, y fue el momento de decidir pues, cómo lo haremos, cómo vamos a hacerlo. Aquí nos quedamos estancados y las investigadoras académicas detectamos pues, la necesidad o detectamos que los investigadores con discapacidad no tenían suficiente formación en, en instrumentos de recogida de datos, ¿no? Y es por eso que decidimos invitar a una persona, a la doctora Susana Rojas de la Universidad de Cantabria, aquí en el norte de España también, para que nos contara qué habían hecho ellos en su universidad para llevar a cabo una investigación también inclusiva sobre las relaciones amorosas. Además, también encontramos un artículo en lengua inglesa y lenguaje técnico, por lo que tuvimos que adaptar para presentar a los investigadores con discapacidad de Girona y que pudieran conocer, ¿no?, qué se había hecho antes parecido a lo que ellos querían hacer. Y también dimos una breve formación sobre instrumentos de recogida de datos, ¿no? Entrevistas, grupos de discusión, cuestionarios, y se decidió, los investigadores con discapacidad decidieron llevar a cabo cuestionarios utilizando pues, preguntas de sí, no, de mostrar más acuerdo o menos acuerdo, de escoger entre unas cuantas opciones y también preguntas abiertas. Por lo que, a través de distintas sesiones de trabajo, nos encontramos, no lo he comentado, pero nos encontramos una vez al mes para trabajar, pues se elaboraron todas las preguntas de este cuestionario y los investigadores que quisieron y pudieron realizar estos cuestionarios, pues los pasaron a distintos conocidos, amigos con discapacidad. Y lo que se hizo, una vez llevados a cabo una treintena de cuestionarios, se hizo el vacío de la información a través de unas cuantas sesiones también de trabajo, y se pudo analizar, ¿no?, los motivos, por ejemplo, de las respuestas, de los resultados obtenidos. Y finalmente, ¿no?, siguiendo con el proceso de investigación, lo que tuvimos la oportunidad de hacer fue presentar en un par de congresos los resultados de esta investigación. No solo los resultados presentamos, sino también el proceso de esta investigación en un congreso que se realizó en Girona mismo y otro que se realizó en Barcelona, que está a una hora en coche de Girona. Esto lo llevamos a cabo, lógicamente también conjuntamente, investigadores con y sin discapacidad. Y lo que también realizamos, pero esto únicamente a investigadoras sin discapacidad, fue la redacción de un artículo académico en lengua inglesa. Y algunos de los pues, comentarios de los investigadores con discapacidad, ¿no?, más recientes, son pues, que cuando escogió este tema lo hice para ayudar a mi pareja, por ejemplo, ¿no?, simbolizando, bueno, dando valor a esta manera de trabajar. Y Carla comentaba, como para demostrar cómo trabajamos, pues cada uno expresa su punto de vista y luego lo ponemos en común, ¿no? Carmen, hablando sobre las entrevistas, valoró el hecho de poder haber podido conocer el punto de vista de personas diferentes, de edades diferentes y con puntos de vista diferentes, ¿no? Claudia, en este sentido, piensa que investigar, ¿no?, le ha ayudado a tomar decisiones sobre su vida, como la de tener muy claro que no quiere vivir en un piso tutelado, por ejemplo, ¿no? Y Fran considera que con la experiencia que tenemos ya, ¿no?,
llevamos años mejorando y mejorando en el hecho de investigar de manera inclusiva, pues él considera que seguro que saldrá mejor, porque cuando más haces algo, ¿no?, mejor te sale. Como estos breves testimonios como ejemplo de aportación, doncs, pues, positiva, ¿no?, de la investigación inclusiva, pero más allá de lo que ya han comentado los testimonios que he leído, pues la investigación inclusiva, ¿qué otros valores aporta, ¿no?, tanto a la sociedad como a investigadores académicos, como a investigadores con discapacidad? Pues básicamente que se basa en temas importantes para las personas con discapacidad, ¿no? Y no solo se basa en temas importantes para ellos, sino que valora muchísimo sus contribuciones que pueden aportar, básicamente porque son los expertos, ¿no? Son expertos por experiencia. Y las investigaciones realizadas de manera inclusiva son una fuente de conocimiento de las necesidades de un colectivo, de una población silenciada o no escuchada, ¿no?, históricamente. Y permite, el hecho de investigar de manera inclusiva, permite mejorar la calidad de vida de las personas, que era un reclamo de aquella cita que he comentado anteriormente, ¿no? No queremos que los expertos nos pregunten si aceptamos o no nuestra discapacidad, sino lo que queremos es saber los caminos, ¿no?, cómo mejoramos nuestra calidad de vida. Pero no solo se puede transformar esta calidad de vida de las personas, sino que investigar de manera inclusiva, este tipo de investigación puede servir para transformar la sociedad, ¿no? Las personas con discapacidad son más conscientes de sus derechos, reclaman sus derechos. Personas sin discapacidad son conscientes de lo que pueden aportar a hacer las personas con discapacidad, ¿no? Pero aún así, aún y tener clarísimos los beneficios y el valor de investigar, llevar a cabo este tipo de investigación, ¿no?, nos hemos encontrado con barreras, con retos, como es el hecho de sostener esta manera de trabajar, de que no se pierda esta manera de trabajar, ¿no? Tenemos la sensación como investigadoras académicas que seguimos siendo nosotras las que tiramos del hilo, ¿no? Y que aún no podemos desaparecer sin que el grupo de trabajo que tenemos y que nos encontramos mensualmente desaparezca. Y esto nos preocupa, al igual que la toma de decisiones, el poder, quién lo tiene, ¿no? Y tener mucho cuidado con esto. También nos preocupa, encontramos dificultades a la hora de la accesibilidad a la información, a los trabajos hechos previamente, ¿no? Encontramos que son artículos escritos en un lenguaje muy académico y mayormente en lengua inglesa. Esto muchas veces es dificultoso y debemos, pues, hacer adaptaciones para que la información sea accesible. Y finalmente también el tema de la difusión, es decir, poder presentar y exponer los resultados encontrados, el trabajo hecho. Académicamente nos encontramos con que el lenguaje que se pide es técnico, además también no es bien valorado o no es ni aceptado el que haya muchos autores en un mismo trabajo y somos muchos en el grupo, por lo que a veces nos encontramos con trabas. También el tema económico, es caro participar en congresos. Y de nuevo somos muchos, la universidad no puede pagar a los investigadores sin discapacidad porque no trabajan en la universidad y hay trabas legales. Es decir, aunque seamos conscientes y estén demostrado, ¿no?, el valor y los beneficios de la investigación inclusiva, aún nos encontramos con retos que a lo mejor luego a lo mejor lo comentan, ¿no? Gonzalo, Carolina, Vanessa y Andrés también os encontráis.
Y bien, hasta aquí lo que quería presentaros. Creo que me he ceñido al tiempo y que vamos a tener tiempo de hacer preguntas o comentarios al respecto. Si hay algo que a lo mejor queréis que hable un poco más, que profundice, o algo que no haya quedado claro. Vanessa tiene la mano levantada. Sí, en primer lugar agradecerte, Gemma, la presentación. Creo que has abordado los temas centrales de la investigación inclusiva y las preocupaciones que tenemos, ¿no es cierto?, los que intentamos avanzar de a poquito en esta línea. Yo quisiera preguntarte sobre ustedes como grupo, ¿ya? Como grupo de la Universidad de Girona, ¿cuáles son el por qué, el saber por qué toman la decisión un día, ¿no es cierto?, de un poco salirse de esta investigación tradicional y empezar a investigar desde un enfoque, una investigación inclusiva? Pues sí, básicamente porque ya se había trabajado partiendo de aquel escalón más bajo de la escalera, ¿no? El nivel de historias de vida, narraciones personales, ¿no? Que sería como el inicio de dejar de investigar sobre las personas con discapacidad y empezar a hacerlo pues con, ¿no? No observando únicamente externamente, sino preguntar, saber, conocer y valorando la gran contribución que esto hacía a la investigación y a los resultados de esta investigación, al poder ir más allá, al poder hacer propuestas de mejora y de cambios reales y necesarios para las personas, no para los investigadores, pues el gusanillo de querer ir un poco más allá, ¿no? Y si esto ya lo vemos mejor de lo que se hacía antes, probemos ir un poco más allá. Y si realmente te das cuenta, ¿no?, del valor añadido del hecho de que las personas con discapacidad tengan un papel activo en este cambio. Mauricio. Hola, ¿cómo estás, Pablo? Quería hacerte una pregunta. En la presentación no me quedó claro si tú eras investigadora como persona sin discapacidad o persona con discapacidad, si eres experta por experiencia. Y segundo, si hay más estudios dentro de lo que tú conoces que consideran que la experiencia es un valor inalienable dentro de la investigación. Yo no soy experta por experiencia, soy investigadora sin discapacidad de la Universidad de Girona y hago docencia, por ejemplo, en el grado de educación social o en el grado de maestros, y luego, paralelamente con el grupo de investigación, hacemos investigación sobre transición a la vida adulta, la vida activa de personas con discapacidad intelectual, participación comunitaria. Y sí conocemos y cada vez más grupos de investigadores que trabajan del mismo modo, ¿no?, con personas con discapacidad. Y el de Vanessa y Andrés, por ejemplo, en Cantabria, en Irlanda, en el Trinity College, en Madrid ahora mismo también hay
hay una investigadora, María, que ha empezado a hacerlo. En Malta, en la Universidad de Malta también. Pero sí que es cierto que te das cuenta que es algo que depende de la voluntad de un grupo de investigadores, ¿no? Y que han visto los beneficios y creen en ello, pero no, también con infantes, con chicos y chicas de edad escolar o de edad de instituto, también se empieza a hacer cada vez más, pero es esto, no es la norma general, ¿no? Estamos en el proceso de ser conscientes socialmente de los beneficios de investigar de este modo, pero sí que es cierto que cada vez conoces más investigaciones hechas de este modo, lo que es esperanzador, ¿no? Yo tengo una pregunta. Más fuerte. Yo tengo una pregunta. Di, Carolina. Dale, Carolina, adelante. ¿Cuáles sus perspectivas hacia el futuro? Lo que ustedes quieren para el futuro. Pues como grupo, como grupo que trabajamos conjuntamente, ¿no? En el que estamos investigadoras sin discapacidad e investigadores con discapacidad, uno de los objetivos que a mí me gustaría llegar a alcanzar es que cada vez las investigadoras sin discapacidad fuéramos menos necesarias, ¿no? Es decir, que las personas con discapacidad ya tuvieran mucha formación y experiencia en procesos de investigación, ¿no? Y que cogieran este rol más de liderazgo del grupo. Y luego también me gustaría, ¿no? Que no sé cómo está en Chile, pero en Girona, en España en general, los grupos de autogestores que podrían ser grupos que podrían llevar a cabo investigaciones, ¿no? Son lo que más se parece a un grupo pues, que reclama sus derechos, ¿no? Que se informa. Aquí en Girona están vinculados a servicios, es decir, una asociación organiza un grupo de autogestores y quien quiere se apunta. Y desde mi punto de vista esto pone límites, ¿no? Es una barrera porque ya cuesta más criticar, por ejemplo, el servicio del cual sale este grupo de autogestores. Y pienso que si los grupos de autogestores no estuvieran vinculados a asociaciones, sino que fueran independientes, un grupo de autogestores en Girona, por ejemplo, otro grupo o dos en Barcelona, por ejemplo, pienso que estos grupos podrían avanzar más y aparte de lo que ya hacen ahora de reclamar sus derechos, pues llevar a cabo investigaciones. Y estas son dos perspectivas, dos objetivos que me gustaría que se consiguieran. No sé si he respondido a tu pregunta, Carolina. Muchas gracias, y también me gustaría que MICAR estuviera en otros países también. Yo quisiera hacerte una pregunta, Gemma. Tú has dicho que en las universidades no se le puede pagar a investigadores que tienen discapacidad, ¿te entendí bien? Sí, en la nuestra al menos. Ya, esto es ¿por qué razón? ¿Tienen una razón política? ¿Es por la carrera? ¿Es algo que crees que en el corto plazo van a poder superar? ¿Cómo ves la vinculación formal de los expertos por experiencia a las redes universitarias de investigación? Claro, la nuestra es una universidad pública y pienso que esto lo hace más difícil. Si fuera privada, entiendo que se podría hacer un contrato
y ya está, pero al ser pública los contratos no se pueden hacer así como así, sino que hay que pasar un proceso de selección abierto y público y basado en necesidades estrictamente de docencia o de investigación, ¿no? En este caso sí que sería de investigación, pero por temas políticos, como preguntabas, no nos es posible. Lo que sí nos es posible, haciendo trampas legales, es financiar, por ejemplo, participación a congresos o aportaciones puntuales que legalmente en los papeles se perciben como pues, dar una charla a un grupo de estudiantes o cosas así. De este modo sí que podemos pagar el trabajo que se hace, ¿no? Que hacen los investigadores con discapacidad, pero no que tengan un contrato anual, por ejemplo. Esto no podemos hacerlo. Y la verdad, no veo perspectivas de que cambie a corto plazo, porque somos una minoría en la gran universidad, ¿no? Y no tenemos suficiente fuerza como para reclamar un cambio aquí. Es otra de las barreras. Muchas gracias. Recibimos otras preguntas. Yo Paulina. tengo otra pregunta. Como en esa misma línea de lo que preguntó Marcela, los fondos de investigación, tú ves que, digamos, esto de proponer una investigación inclusiva favorece o dificulta obtener los fondos permiten, por ejemplo, contratar expertos por experiencia, como en los fondos que ustedes tienen, ¿qué tanta posibilidad o qué tanto apoyo o es una barrera la investigación inclusiva? Los fondos que tenemos, sí que es cierto, provienen del gobierno y se dan a la universidad, y la universidad es quien administra estos fondos, digamos, y los administra por el grupo de investigación. Y sí que es cierto que cuando solicitas un proyecto, en muchas ocasiones da puntos el hecho de que sea inclusivo, pero luego es difícil. Yo creo que por parte de la universidad, no por parte de donde han venido los fondos, porque los fondos ya han llegado, es difícil la realización de este contrato, de contratar a personas con discapacidad. Aquí está la traba, la dificultad. Y por lo tanto, como apuntabas, es como contradictorio, ¿no? Que se valore sobre el papel, pero no luego el trabajo realizado. Muy bien, no estoy segura, gracias. No estoy segura si Ricardo Pizarro levantó la mano. Sí. ¿Tienes una pregunta, Ricardo? Disculpe, lo que pasa es que se me quedó un poco pegado el comando. No, Te oímos. quería consultar cuál es la mayor dificultad que han tenido, por ejemplo, con los expertos por experiencia. O sea, ¿cuál es la situación donde tienen más obstáculos? A la hora de realizar investigaciones, ¿quieres decir, Sí. Ricardo? Sí. Yo pienso que donde más ha sido necesario el apoyo de las investigadoras académicas, es decir, de investigadoras sin discapacidad, ha sido la formación en procesos de investigación, es decir, una investigación en qué consiste, ¿no? Pues primero hay que documentarse, hay que saber qué se ha hecho previamente parecido, ¿no? ¿Qué formas existen de preguntar a la gente a través de entrevistas, a través de grupos de discusión, a través de cuestionarios? Es decir, esta formación del proceso de investigación no era conocida por los investigadores con discapacidad. Y luego la accesibilidad. En la parte de accesibilidad es donde más considero que hemos tenido que incidir las investigadoras sin discapacidad para que la información existente
pudiera ser accesible para los investigadores con discapacidad. Pienso que estas dos son eran las mayores dificultades de los investigadores con discapacidad. Muchas gracias, Andrés. ¿Tienes una pregunta? Sí, y aprovecho que Ricardo me da la pasada porque yo quiero hacer la pregunta contraria. ¿Cuáles han sido los retos para ustedes como investigadores sin discapacidad de esta aproximación? Han sido, y pienso que sigue siendo, el del control y el de la toma de decisiones, el procurar, el tener muy en cuenta el no condicionar, ¿no? Con tus preguntas, con tus comentarios, con lo que tú tienes en mente, no condicionar la investigación, ¿no? Y permitir, ¿no? Favorecer que el control sea y la toma de decisiones sea por parte de los investigadores con discapacidad. Creo que esto es lo que más difícil nos está siendo. Aunque también visto en perspectiva, ¿no? Desde cómo el inicio de este grupo de trabajo y dónde hemos llegado, se ve que este control que este control ha ido desapareciendo y se ha ido trasladando más a los investigadores con discapacidad. Pero aún así somos conscientes todas de que sigue siendo algo a trabajar por nuestra parte. Muchas gracias. Mauricio, adelante, por favor. Hola, sí, se me ocurrió una pregunta ahora como que lo que me pasa con los investigadores, y creo que yo soy experto por experiencia, entonces lo que me pasa con los investigadores, y creo que es súper como interesante hacerlo, es el cambio de paradigma, de pasar, como tú decías en la presentación, desde el modelo médico al modelo social de la discapacidad. ¿Y cómo ha sido eso? Porque igual entiendo que a los investigadores les enseñan un tipo de investigación en la universidad con un cierto enfoque que está relacionado siempre a la medicina y a la patologización de la discapacidad. Entonces me llamó mucho la atención que tú fueras la que mencionara el hecho de como que la sociedad discapacita a la persona en situación de discapacidad. ¿Cómo ha sido ese cambio de paradigma para ti y para las investigaciones que has visto? Yo debo decir que este cambio de paradigma no ha sido para mí muy difícil o muy radical, porque ya en mi formación de maestra, ¿no? ya fue bastante en la línea esta del modelo social. Sí que de pequeña, de joven, ¿no? por outputs, ¿no? externos que recibes en televisión, en redes sociales, ¿no? Sí que tenía la idea esta más médica de discapacidad igual a aspectos negativos, ¿no? Pero a través de mi formación como maestra ya tuve la suerte, supongo, de contar con profesores que ya habían hecho este cambio, que supongo que para ellos sí que fue más radical, pero ya en el proceso de madurez, ¿no? Cuando tienes unos 20 años y ya empiezas a cuestionarte cosas de la vida, ya fueron en la línea del modelo social y que realmente fue un descubrimiento, ¿no? Pero no tengo la sensación que fuera difícil para mí hacer este cambio de visión, sino que ya empecé casi mis reflexiones adultas con este modelo. Muchas gracias. Muy interesante. Ahí todos recorremos un camino, Mauricio. Hay experiencias personales, yo creo. Unos más rápido que otros. No, tal vez personalidad, no sé. ¿Alguna otra pregunta? Rubén, adelante, Rubén.
había cometido un error en el asunto, que había cometido un error, yo no tenía ningún... Vale. No tenías ninguna pregunta, muy bien. Bueno, ¿alguien más que nos está acompañando que tenga alguna pregunta? Este es un espacio protegido. Pregunte aquí para que no pregunte afuera. Bueno, quería consultarle acerca de la investigación. ¿Cómo fue la experiencia de, por ejemplo, de tener a expertos por experiencia? ¿Y cuáles han sido sus resultados? Y también, ¿qué es lo que hacía falta, por ejemplo, en la sociedad? Muchas veces, los expertos por experiencia nos damos cuenta de que muchas veces hay cosas que no entendemos. Por ejemplo, la lectura de la Constitución, los lenguajes muchas veces técnicos, entonces muchas veces encontramos distintas dificultades. Entonces, ¿cuál es la dificultad que ustedes encontraron como colectivo? ¿Y qué es lo que se necesita trabajar más? Eso. Pues sí, la experiencia de trabajar con expertos con experiencia, fantástica por lo que aportan, ¿no? Y las dificultades, la que comentas, Ricardo, sobre entender, ¿no? Textos, entender artículos que se han escrito, es lo que comentaba antes sobre la accesibilidad, ¿no? Hacía referencia a esto, a poder acceder a la información, poder entender la información, y es una de las dificultades que sí nos hemos encontrado. Y ha sido una de las tareas de las investigadoras sin discapacidad el convertir un artículo académico en, por ejemplo, un PowerPoint con lectura fácil, ¿no? Por ejemplo. Y los investigadores con discapacidad con los que trabajamos, así en términos generales, cuando hablan de qué piden a la sociedad, qué cambio querrían a la sociedad, uno de general es el que se crea en nosotros, ¿no? En el que se crea que puedo hacer cualquier cosa, que se valore lo que yo puedo hacer. Básicamente esta sería hablo en nombre de los investigadores con discapacidad, ¿eh? Este es un reclamo que hacen y es algo que quieren conseguir a través de su participación en investigaciones inclusivas, que la sociedad cambie su manera de verlos. Gracias. Florencia, tienes la mano levantada. Hola, muchas gracias, Gemma, por tu presentación y han estado muy interesante la conversación. Yo el tema que quería plantear era a lo mejor cuestionar un poco la diferencia tan tajante entre investigador académico y investigador con discapacidad. Bueno, también por mi experiencia personal, yo soy investigadora y tengo discapacidad, entonces como quería como dejar puesta como la posibilidad de que, claro, de que las cosas suelen ser más complejas, ¿no? Y también habemos muchas personas con trayectorias académicas que somos personas con discapacidad y que tenemos como me ha dicho Marce, como doble militancia o algo así, como experto con experiencia y también trayectoria como investigadores académicos. Entonces ahí me quedé pensando en lo que mencionabas, Gemma, de la dificultad de las universidades de contratar expertos por experiencia, y yo creo que claro, en el fondo, estoy pensando como desde el punto de vista como administrativo, ¿no? Probablemente a la universidad o a las instituciones no les importa si la persona tiene o no tiene discapacidad, les importa si tiene como las credenciales académicas para ser contratada, ¿no? Entonces, como también creo que me estoy enredando, pero no creo que creo que deberíamos avanzar hacia un lugar donde las cosas estuvieran más como mezcladas, ¿no? Que por un lado hubiera más investigadores con discapacidad y por otro lado que se reconociera a las personas que no tienen una trayectoria académica las posibilidades de contribuir a la investigación.
Sí, y no sé si también tu comentario que comparto va un poco en la línea de dejar de diferenciar entre investigador con discapacidad e investigador sin discapacidad. No sé si Florencia también iba en esta línea tu comentario. No sé, no lo tengo tan claro y yo tengo muy poca experiencia en investigación inclusiva, o sea, en ese sentido, más bien vine aquí a aprender y aprender de tu experiencia, pero claro, siento como que no dejar fuera la posibilidad de que existimos los investigadores con discapacidad. Siento como, eso me hizo un poco de ruido. Claro, yo hablaba o mi experiencia es con investigadores con discapacidad intelectual, concretamente, y históricamente, ¿no? E historia reciente, son personas que no han tenido acceso no han tenido la oportunidad de llevar a cabo investigaciones, de participar en investigaciones, de conocer o llevar a cabo el proceso de investigación, ¿no? Y pienso que por eso, aunque incluso a quienes llevamos a cabo este tipo de investigaciones inclusivas con personas con discapacidad intelectual, nos chirríe el hecho de chirriar, ¿se entiende este término? Que no suena bien, ¿no? Nos chirríe el hecho de enfatizar tanto en la discapacidad. Pienso que aún es necesario, ¿no? por la idea esta de la visibilización, de la equidad necesaria para dar visibilidad y dar más importancia a un hecho que aún es muy poco visible, muy poco real. Bueno, no es que sea real, pero es real en pocos contextos aún, ¿no? Y sí, es cierto que a medio o largo plazo sería ideal que no se tuviera que hacer esta distinción. Pero si no la hiciéramos ahora, no estaríamos dando la visibilidad a estas pocas personas, porque globalmente son pocas personas, ¿no?, con discapacidad intelectual que participan en investigaciones. Pero pienso que es un debate y una reflexión muy interesante la que planteas. Mauricio, ¿tienes la mano levantada? Sí, es que quería tomar dos puntos que expusieron tanto Florencia como Gemma, y yo creo que cuando hablaban del tema de las credenciales es súper importante porque muchas personas con discapacidad como yo, discapacidad invisible, como el autismo, somos diagnosticados tardíamente, entonces no tenemos el tiempo para tener las credenciales para poder colaborar en proyectos de investigación. Y en ese aspecto lo que dice Gemma es súper interesante, que probablemente personas como yo, o personas como Ricardo, o personas como otros expertos por experiencia, no tendríamos la posibilidad de entrar a proyectos de investigación a colaborar con nuestra experiencia porque no tenemos las credenciales y no las vamos a tener si es que no colaboramos en los proyectos de investigación desde la experiencia y no desde las credenciales académicas, por así decirlo. Y eso me parece súper interesante, y al punto que yo iba con mi otra pregunta, tenía que ver más que nada, y aquí pongo mi experiencia como persona autista, con el lenguaje técnico, y especialmente con el DMS5-TR que salió hace poco, que sigue patologizando algunas discapacidades o tratándolas de trastornos cuando no lo son. En mi caso es el espectro autista. Y a eso me refería, como cuando uno hace investigaciones, tiene que seguir una línea académica, por así decirlo. Entonces, yo creo que el paradigma es ese, es como hasta qué punto mantenemos que también lo hablaba con la Marcia Tenorio el otro día, la simbología asociada a las condiciones o a las personas con discapacidad para mantener como un status quo, por así decirlo, y en qué forma innovamos con la investigación, porque si bien yo he leído muchas investigaciones extremadamente interesantes, siguen dirigiéndose a trastorno del espectro autista, a Asperger incluso, que ya se salió en las últimas 2 ediciones del DMS5, o grados de autismo,
que son investigaciones que son increíbles y que están bien en la base, pero tienen mucha terminología que va asociada al concepto médico que impone el DMC5 cada vez que hace una nueva edición. A eso iba más que nada mi pregunta sobre cómo diferenciamos la investigación que sea válida ante un círculo de expertos, digo, académicos, dícese DMC5, a una investigación que puede ser un poco más rupturista y que no tenga que ver con los criterios que están actualmente en un libro que yo encuentro que está desactualizado como el DMC5-TR. Y esto pienso que es otro de los retos y es la diseminación de los resultados, la difusión de los resultados, no exclusivamente para la academia, ¿no? Es decir, que enviar artículos a revistas académicas, y esto es algo que muchos investigadores académicos también deberíamos mejorar, pienso, o la academia en general, ¿no? Porque es como un requisito para justificar tu trabajo y que estás haciendo cosas, ¿no? Pero no termina de ser el mayor medio para difundir resultados de investigaciones si tú pretendes que sirvan para mejorar la calidad de vida de personas de a pie, ¿no? Y esto es la terminología, por ejemplo, también utilizada, ¿no? Independientemente de que nos pueda gustar más o menos, es muy técnica también, y eso hace que no sea accesible para la mayoría de personas que podrían beneficiarse de esta difusión de los resultados. Por lo que aquí has sacado otra de las barreras y de los retos de la investigación inclusiva. Oye, está muy interesante, pero estamos casi en la hora. Tampoco queremos robarle a Gemma más tiempo del que ya nos ha regalado, así que vamos a darle paso a una última pregunta. Es María José, que tiene la mano levantada, y con esto vamos a cerrar el ciclo de preguntas. Adelante, María José. Hola, buenos días. ¿Se escucha bien? Sí. Ya. Yo tengo una pregunta hace mucho tiempo que me la estoy haciendo hace como 2 años y medio, que es a través de la formación de las personas con discapacidad intelectual, ¿qué podemos hacer? O sea, aparte de la formación, aparte de la investigación, ¿qué tenemos como presentar algo en algún lugar, pero en verdad después como más que nada investigar? ¿Cómo podemos tomar como el rol de investigadores? Y también como experiencia, más que nada. Es decir, María José, ¿preguntas sobre la formación en investigación o otro tipo de formaciones? Es como la formación para personas con discapacidad. Como, ¿qué cosas debe contener una formación, por ejemplo? Para que puedan participar en investigación. Exactamente. Sí. Pues yo pienso que la única formación que necesitan, ¿no?, para poder participar en investigación es la del proceso de investigación, es decir, cómo se empieza una investigación, cómo se lleva a cabo, cómo se finaliza, ¿no? Y dentro de este proceso pues hay diferentes partes: la recogida de información previa, ver cómo está el tema, decidir a quién quieres preguntar, cómo quieres preguntarles, si va a ser a través de entrevista, a través de grupo de discusión, a través de cuestionarios o utilizando métodos visuales, ¿no?, como fotografías. Y todo esto son cosas a las que las personas que trabajamos en la universidad estamos acostumbrados a hacer, pero las personas que no han hecho nunca investigación, tengan o no discapacidad, no están acostumbradas a hacer y no conocen, por lo que todo esto es formación que necesitaría llevarse a cabo. Y nosotros concretamente, cuando empezamos a trabajar con personas con discapacidad intelectual, organizamos un curso formativo.
en el que pues, diferentes personas llevaron a cabo sesiones formativas sobre distintos temas, ¿no? Distintos momentos de la investigación. Pero lo que nos hemos encontrado es que a lo largo de los años pues, han ido participando con nosotras personas distintas. Alguien pues, deja de hacerlo, alguien nuevo viene a hacerlo, alguien vuelve y lo que hemos acabado haciendo es, en vez de un curso de formación, es una formación pues, cuando había la necesidad, ¿no? Es decir, ahora hay que recoger datos, preguntar a personas, pues vamos a hacer formación sobre cómo se puede hacer esto, ¿no? En el momento en el que necesitamos llevar a cabo esta formación. Y lo que es interesante también es que como ya hay personas que han hecho investigación ya, porque llevamos 10 años, pues estas personas también pueden llevar a cabo esta formación y enseñar a las personas nuevas. Y María José, esto sí hacías referencia a formación en investigación. Y luego, si preguntabas sobre investigación así en general, ¿no? que podría ser interesante, también pienso que es formación en derechos, que las personas con discapacidad intelectual conozcan realmente todos los derechos que pueden reclamar y por los que pueden luchar y enfadarse si no se los tienen reconocidos. Muchas gracias. Ahí me queda un poco más claro de lo que se puede decir. Gracias. María José. Muchas gracias. Cerramos este espacio de preguntas. Rubén. Acá estoy. Sí. Voy a encontrar